¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su programa Mi experiencia con Dios. Les habla su hermano Alejandro Araya. En su radio, por supuesto, Tu Encuentro en FM, siempre a la derecha del dial. Y esto es en 105.9 de La Granja y 107.1 para San Ramón en FM, por supuesto. Y como siempre les digo que esta es una radio local, pero Dios es soberano y Él llevará esta palabra y esta señal a donde Él quiera. De hecho, estamos en YouTube. Entonces, este mensaje, esta palabra se llevará donde Dios, el Señor Jesucristo, lo requiera. Y siempre hay una persona disponible que está en necesidad, que está deseoso a lo mejor de recibir una palabra de refrigerio, y ahí está. Llega la palabra, ya sea por medio de este servidor, u otro pastor, otro líder predicando la palabra, otro joven. Dios bendiga a los jóvenes que están predicando la palabra. Y esa palabra, ese mensaje que proviene del cielo directamente, es para esa persona o para ese matrimonio que está en dificultad o está en crisis. En filosofía se dice que nada es por casualidad. Cuanto más, cuanto más la palabra del Señor, cuanto más nosotros que estamos viviendo la vida y vida en abundancia, que es estar en Cristo Jesús. Tal vez no lo hemos visto, no lo hemos dimensionado, no lo estamos viviendo quizás el vivir abundantemente, pero ya vendrá todo a su tiempo. Dios es un Dios de procesos. Y de hecho, las cosas que nos vienen repentinamente, una bendición abundante repentina, es posible que no nos haga bien. Entonces, Dios es un Dios de proceso, las cosas son de a poco, de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que podamos recibir esa maravillosa bendición, esa respuesta de Dios, por la cual hemos estado orando hace algún tiempo, y ahora viene, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Hoy tenemos un mensaje que se llama New Age, la nueva era. Pero antes vamos a orar como buenos cristianos para que esta palabra, este mensaje llegue a toda la persona que necesita, a toda persona que está en la radio escuchando este mensaje, este programa, y que le sea de bendición. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia, esa gracia que has tenido con nosotros, una bondad indescriptible. No podemos describir, Señor, esa bondad, ese perdón tuyo, tantas veces que te hemos fallado, aún siendo cristianos te hemos fallado y hemos pecado, y tú nos levantas cada vez y nos reconfortas y nos das palabra de refrigerio y nos perdonas. Gracias por ese perdón tan grande, gracias por ese don inefable que decía el apóstol Pablo, gracias por ese don inefable, ese regalo inexplicable, Señor, que es Jesucristo, nuestro Salvador, que vino al mundo a reconciliar a la humanidad caída, para reconciliarla contigo, Padre amado. Invito al Espíritu Santo a esta sala de radio, de grabación, para que tú, Espíritu Santo, tomes el control y también tomes el control de mi garganta, de mis cuerdas vocales, de mis labios, para que esta palabra sea inspirada por ti siempre y sea lo menos humana posible. Si fuera posible, el yo mengue, mi yo sea disminuido y Jesucristo crezca más en mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Y bueno, el mensaje de hoy es la nueva era. Esta introducción que hice a veces viene con un mensaje profético o palabra de ciencia, pero eso ninguna persona que se pone en las manos de Dios puede contener eso, lo puede manejar. Es libre. El Espíritu Santo está en nosotros, oramos para que Dios nos use y de repente decimos cosas que están fuera de contexto, fuera del mensaje que vamos a dar, y no es casualidad, es el Espíritu Santo que está lanzando ese mensaje para la persona que lo necesita, así que no es casualidad. ¿Ven? El mensaje de hoy es la nueva era. Ustedes se preguntarán qué significa eso. Es algo, aunque usted no lo crea, muy cotidiano en el diario vivir, y usted lo puede percibir, usted que es cristiano lo puede percibir en su trabajo, por supuesto, en su trabajo, claro. No sé cuántas personas trabajan en su lugar de empleo,
pero sabemos que usted es cristiano y alrededor suyo, a lo mejor, por la gracia de Dios, hay una mujer cristiana, ya son dos, y el resto no lo son, aunque hay católicos con buena intención, con buen corazón, pero ahí están leyendo el horóscopo, que es parte de la nueva era. ¿Ven? Así que, por decir algo, la nueva era es una religión alternativa. La religión cristiana con Cristo, Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que vino hace 2000 años y murió en la cruz por nosotros, Él es el que lleva la salvación, porque Él es la salvación. En Él encarna toda salvación y toda bendición, en Jesucristo. Pero hay dioses de alternativa, por si a la persona no le agrada a Jesucristo. Entonces toma un menú y ve qué tipo de dioses hay. Este me agrada. Este Dios que está de moda, este santo que hace tantos milagros, este Dios me gusta. ¿Ve? Entonces la nueva era es una religión alternativa que es como paralela al cristianismo bíblico, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuándo se origina? Se origina hace 2000 años atrás. Pero vamos a dar primero una descripción de qué es la religión de la nueva era. Le quiero decir que la nueva era, como está de moda, es en cierto modo una moda, y el que maneja las modas, por supuesto, es un líder espiritual invisible y lleva a la humanidad con esa tendencia. Y las modas pasan. El asunto es que es más que una moda, porque esta tendencia no pasa de moda. Todo lo contrario, cada vez se va haciendo más grande y más aceptada. Podríamos decir que es una tendencia, en cierto modo sí es una tendencia del mundo tanto occidental como oriental, porque esto proviene del Oriente, proviene de China y de la India, así que es netamente oriental, y nosotros somos cristianos occidentales. Pero es tan atractiva que la hemos aceptado y se ha manifestado hace algunos años atrás, yo podría decir en el año 1968. Y alguno me dirá, pero yo pensé que era en el año 65, sí, está bien, en cierto modo así es. Y otro me dirá, yo pensé que era en el año 1970 cuando comenzó fuertemente el movimiento hippie. Sí, también, en cierto modo tiene razón. Pero el año 68 es muy especial. Es como que fue el vamos de la nueva era. Pero vamos a hacer una descripción primero. El New Age, la nueva era, no es solo una idea o tendencia en el mundo moderno, sino una religión filosófica. Es una fusión de filosofía oriental chino-hindú y abarca todas las prácticas paganas y apóstatas muy antiguas, muchas de las cuales aparecen en el Antiguo Testamento, por lo tanto, de moderno tiene muy poco. Es una doctrina muy vieja, sacada y desempolvada de la biblioteca del infierno y puesta nuevamente en circulación, antes que el tiempo se acabe. ¿De qué tiempo usted me hablará, hermano Alejandro? ¿De qué tiempo me habla? Bueno, para eso hay que leer Apocalipsis 12:12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Ahí aparece que el diablo está haciendo de las suyas, Satanás, porque el tiempo se acorta para él. El tiempo prontamente se acaba para él. Es por eso que rápidamente está haciendo cosas alrededor de todo el mundo, especialmente en el mundo occidental, que alguna vez fue cristiano, temeroso de Dios. Y no tanto en el mundo oriental, porque desde muy antiguo, que la serpiente antigua, serpiente emplumada, el leviatán, el dragón antiguo, se posicionó de esos lugares físicos y geográficos. Me estoy refiriendo al Oriente, y luego me estoy refiriendo a Mesopotamia y a Babilonia. ¿Ya? Entonces, ellos proclaman que la salvación es a través del conocimiento, de la gnosis. Y eso abarca las metafísicas, libros de autoayuda, talleres de autoayuda, donde Jesucristo queda absolutamente fuera de lugar. Entonces, la persona que piensa que está abrazando una filosofía o religión moderna, es porque el Antiguo Testamento o la Biblia, el Nuevo Testamento, a Jesucristo como Salvador,
es como algo muy pequeño, algo así como para gente que no ha evolucionado. En cambio, estas personas que abrazan el New Age piensan que su mente ha evolucionado y que no hay nada mejor que esta religión alternativa con dioses alternativos. ¿Ve? Entonces la nueva era no es una moda pasajera, ya que incluye poderes espirituales condenados en la Biblia. Después de la ascensión de Jesús y del Pentecostés, se desarrolla un trabajo underground, en las sombras del secreto. Por eso yo le decía que aproximadamente el New Age, la nueva era, empieza hace 2000 años atrás, después que vino Jesucristo a este mundo, resucitó, fue ascendido al cielo, y luego vino el Pentecostés y nació la iglesia cristiana primitiva. Aunque habían diferentes ideas, siempre había un hilo conductor, un hilo color granate, que es la sangre de Jesucristo, y se predicaba que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es Dios, es parte de la Trinidad, Él es Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través de su palabra, que por lo menos hasta ese tiempo, era el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, y ese Antiguo Testamento se complementaba perfectamente con las vivencias de la iglesia primitiva, y luego se iban redactando cartas de los apóstoles, se daban a conocer, se leían en las casas, en las reuniones cristianas, que eran poquitos, como grupos caseros o como células de oración, poquitos, ¿ve? Me estoy refiriendo a 10 personas, 15 personas, y había un líder que compartía la palabra y leía las cartas apostólicas, que son las que nosotros tenemos en la Biblia, tanto Biblia católica como la Biblia protestante, en lengua castellana. Me estoy refiriendo a la versión Reina Valera. Bueno, a través del tiempo ya han salido otras ediciones más modernas, pero básicamente la Biblia es la misma, ¿ya? Entonces nacen credos y religiones semisecretas y algunas secretas, alternativas al cristianismo bíblico, y en sus dogmas contemplan la reencarnación, viajes astrales, meditación, astrología, autosanación, telepatía, desarrollo del yo, fuerzas psíquicas, contacto con personas fallecidas, algo que está absolutamente prohibido en la Biblia, y eso se llama espiritismo. Y también últimamente ovniología, y lo peor del caso, de ocultismo. Entonces el ocultismo, la brujería, la hechicería está tan maquillada que es aceptable, es deseable. Hay series de televisión que tienen como tema central lo que es la brujería, o sea, son jóvenes adolescentes, mujeres y hombres, que estudian en escuelas de brujería o de hechicería. Otras ya lo son, por naturaleza ya son brujas y brujos, pero son tan amorosos estos jóvenes, hombres y mujeres, y entonces las historias que se producen ahí, que pueden ser romances, por ejemplo, son muy entretenidos. Pero el trasfondo es el telón de fondo, es el ocultismo, es la brujería, la hechicería, que está absolutamente prohibida, tanto para los cristianos como para toda la humanidad, porque Dios no quiere que nadie perezca. El apóstol Pedro decía, y Dios no quiere que nadie perezca. Es por eso que él predicaba con tanto énfasis, aún exponiendo su salud, su familia y su vida propia, para predicar este mensaje que trae vida, salud y salvación. Mientras estaba Jesucristo en la tierra, ya existía un movimiento que se llamaba gnósticos o gnosis. Gnosis, que proviene del griego, significa sabiduría, conocimiento. Y nosotros vimos en algunos programas atrás que el apóstol Santiago también hablaba de la sabiduría, de la inteligencia, y presentaba dos tipos de sabiduría, dos tipos de conocimiento, y era el que proviene del trono de Dios, y el que nosotros deseamos fervientemente para ser buenos padres, buenos esposos, buenos maestros, buenos pastores, si estamos algunos predicando en la iglesia, buenos líderes,
es el conocimiento, la gracia de Dios, la sabiduría que proviene directamente del trono de Dios y está permitida y es absolutamente deseable. Y luego el apóstol Santiago nos habla de otro tipo de sabiduría que es plana, que es terrenal, animal y diabólica. Es un tipo de sabiduría que se estudia en las escuelas filosóficas, humanistas, esotéricas, y se leen y se estudian cosas que están veladas para la persona común, hasta que entran a estas escuelas y van estudiando y por supuesto van ascendiendo de grados, si son algún tipo de escuela filosófica esotérica secreta, tienen grados. ¿Ve? Y los otros, bueno, no tienen grado, pero sí, por supuesto, de acuerdo a su capacidad, a los años que están en ese tipo de escuelas de sabiduría y de conocimiento esotérico, van escalando diferentes niveles de liderazgo. ¿Ve? Pero para nosotros los cristianos eso no es deseable y si hilamos más fino, no nos está permitido hacer eso. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Les decía hace poco que cuando Jesucristo vino al mundo a predicar y a salvar al mundo, ya existía una agrupación, una escuela filosófica que se llamaba los gnósticos, la gran fraternidad gnóstica, porque es muy antigua, es anterior a Jesucristo. Y entonces el evangelio, el mensaje que predicó Jesucristo y después los apóstoles, les fue simpático a ellos, les fue muy, muy atractivo. Entonces lo que hicieron ellos es mezclar la gnosis, el conocimiento que tenían ellos, con el evangelio de Jesucristo. Y claramente esas cosas no se pueden mezclar. No se puede mezclar la luz con las tinieblas, la santidad de Dios con el pecado, porque hay un cortocircuito. Y lamentablemente hay hermanos cristianos que están incursionando en cosas que no son buenas, que son más bien de lo oculto, como el Reiki, por ejemplo, que desarrolla diversos poderes, y no sé si ustedes están enterados de qué se trata el Reiki. Básicamente es un tipo de sanación por imposición de manos, y es una, yo diría, es una imitación de la sana doctrina, de la sanidad que Dios nos enseñó a través de la imposición de manos, cuando sanaba a los enfermos, o resucitaba muertos, o echaba fuera demonios. Luego los apóstoles, los discípulos, los primeros padres de la iglesia también hacían lo mismo, y hasta el día de hoy, inclusive en la iglesia católica también se hace, transmitir los dones del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Pero el Reiki es una imitación, es una alternativa. Por eso el New Age, la nueva era, es una religión, una filosofía alternativa. Es como, que lamentable, yo no quiero ofender, pero es así. Es como un veneno en papel celofán con una cinta de regalo. Aquí en Chile se le dice cinta de regalo a los moños que se dicen en otros países. ¿Ya? Un moño, una cinta con una rosa. Eso es un moño, pero nosotros le decimos rosa o papel de regalo con una cinta de regalo, ¿cierto? Con una rosa. Pero es un veneno. Aunque esté envuelto en un papel hermoso, un papel celofán, sigue siendo veneno porque no nos hace bien. Y Dios desea que nosotros abracemos y tomemos las cosas que nos hacen bien para nosotros y para nuestros hijos. Entonces el apóstol Pablo y varios apóstoles, cuando llegaban a la congregación, se sorprendían con la mezcolanza de cosas que habían. Y este movimiento no lo hacía para sabotear el cristianismo, sino que lo hacía en forma sincera. Ellos tomaron cosas del cristianismo y del evangelio y lo mezclaron con su gnosis. Entonces ahí nace una fraternidad, una hermandad que se llama gnosis cristiana, fraternidad gnóstica cristiana, que es una mezcla de lo que estamos hablando, ¿ya?
De hecho, un siglo posterior a eso, estas mismas personas, que no eran cristianos, estamos hablando del año 200, 250 y 300 años después de Cristo, escriben libros con nombres de apóstoles. Entonces ahí tenemos una infinidad de libros que no son canónicos, que no son de la sana doctrina. Y no hay que ser un experto en Biblia, ¿cierto? Un teólogo para saber cuál es cuál. Basta leer las primeras páginas para darse cuenta que algo malo, algo no cuadra ahí. Entonces estamos hablando de el Evangelio según Felipe. Felipe no escribió ningún Evangelio. El Evangelio de Pedro, o el Apocalipsis de Pedro, y una infinidad de cosas, el Evangelio de María Magdalena. María Magdalena no escribió ningún Evangelio. Y una serie de nombres de libros que se llaman, se pueden llamar gnósticos o apócrifos. Son apócrifos. Lo que quiere decir que no son canónicos, no son inspirados por el Espíritu Santo, son muy posteriores de hecho. Y aparecen cosas insólitas, libros adjudicados a ciertos apóstoles, pero resulta que fueron escritos en el año 250 o 300 después de Cristo. Entonces, si aplicamos las matemáticas, no concuerdan, ¿cierto? No hace falta ser muy instruido en esto. Ningún apóstol vivió 300 años o 350 años, ni siquiera 200 años. Murió en el tiempo que tenían que morir y ofrendaron sus vidas por el Evangelio de Jesucristo, y ellos cumplieron con la gran comisión: ir y predicar este Evangelio a toda criatura, y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las personas pondrán sus manos, y si están enfermos, estos sanarán, echarán fuera demonios. Esa es básicamente la gran comisión. Y estos apóstoles, hermanos nuestros, ofrendaron su vida por una buena causa, que es la causa de Jesucristo. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 1:16, capítulo 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así que lo que predicaban los apóstoles no eran cosas que se imaginaron, o que tomaron alguna droga, peyote por ejemplo, y vivieron ciertas experiencias religiosas o alucinaciones, sino que fueron testigos en cuerpo presente. Vieron cosas, sintieron, olieron cosas, escucharon cosas directamente, in situ. Conocieron al mejor profesor de instituto bíblico, a Jesucristo, al mejor maestro, y Él es más que maestro, Hijo de Dios, y Él es nuestro Salvador, y es Dios también, es parte de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Ellos estuvieron en el mejor instituto bíblico, con el Señor Jesucristo. Y aún así estuvieron 3 años y medio escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo, y hubieron cosas que si se les enseñaba Jesús, a ellos no iban a entender. En varias ocasiones Jesús les dijo: me están pidiendo que les explique ciertas cosas y ni siquiera entienden las cosas básicas que les he enseñado. Y Él les enseñó cosas básicas, pero que tienen un trasfondo espiritual tremendo, que perduran por el tiempo y que nos iban a beneficiar. Perfecto, gracias. Hasta nuestros días. Y fue necesario que esos apóstoles, después que resucitara a Jesús, estuviera 40 días con ellos. ¿Y qué pasó en esos 40 días? Porque en la noche se duerme. En esos 40 días Jesús estuvo resucitado en cuerpo físico con ellos, y les enseñó la segunda parte, como un posgrado bíblico, y cosas que ellos ya iban a entender perfectamente. ¿Ya? Si les hubiese enseñado antes, no habrían entendido. Y les enseñó cosas que ellos asimilaron, y es las que después se escribieron en los libros que llevan su autoría, su nombre. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor,
que los rescató. Esta gente filosófica, esotérica, reconoce a Jesús, reconoce que vino hace 2000 años, tal vez en el mejor de los casos reconozca que es hijo de Dios, pero no lo reconocen como el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único autorizado para quitar los pecados. No lo reconocen como tal, sino que para ellos hay varios Cristos, varios enviados a través del tiempo. Así que tiene una mezcolanza de cosas. Entre ellos está Zoroastro, a Buda y al que ha de venir, el anticristo, que ellos no le llaman anticristo por supuesto, que seguramente en la segunda parte de este tema, que no lo vamos a terminar hoy, hablaremos sobre el que ha de venir, el que está espiritualmente en este mundo, que nos hablaba el apóstol Juan, en primera de Juan, que nos decía que el espíritu del anticristo ya se mueve entre nosotros. Ahora, no se ha manifestado, no podemos decir este es el anticristo, porque aún sencillamente no se ha manifestado. A lo mejor está físicamente, a lo mejor es adolescente, y en el correr del tiempo ya aparecerá cuando sea el tiempo perfecto. Pero estamos viviendo un tiempo difícil. Para nosotros los cristianos quizás no tan difícil porque estamos de la mano del Señor, pero para el mundo vaya que es difícil. Y es el tiempo de la apostasía. Es el tiempo donde el mundo ha entrado a las iglesias. Y lo que nos hablaba Jesucristo cuando predicaba su palabra, que nos decía que nos libráramos de la levadura, porque la levadura, aunque sea un poquito, leuda toda la masa. No podemos permitir que mezclemos cosas que son de la nueva era con el Evangelio de Jesucristo. Tampoco enseñanzas gnósticas, porque eso viene de otro origen. No podemos mezclar la oscuridad con la luz. ¿Ya? Entonces, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba, para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. No solamente han salido muchos falsos profetas, sino que muchas falsas religiones, sectas, movimientos que son absolutamente apóstatas. Nuestro versículo bíblico, que en realidad debimos haberlo leído desde el principio, está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. Deuteronomio, quinto libro de Moisés, que está en el Pentateuco. Los judíos le llaman la Torá. Entonces, dice en el versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová, tu Dios, echa a estas naciones de delante de ti. ¿Cuál fue el pecado de los pueblos canaanitas cuando llegó el pueblo de Israel? Fue que tenían muchos dioses, entre eso tenía el dios Luna, y ese dios Luna hasta el día de hoy se adora. Entonces por eso decían: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto parece muy antiguo y parece descabellado, pero hace algún par de años vimos el caso de Antares de la Luz, donde a un bebé se le echó al fuego. Hasta el día de hoy se practica esa abominación, que es para los Baales. Y decía: ni quien practique adivinación. La adivinación parece un juego entretenido, da cierto estatus. Ser adivino, adivinar cosas, da cierto estatus, da cierta importancia a la persona, pero si no se arrepiente, se va a ir a la oscuridad eterna. El agorero, el sortílego, el hechicero, el encantador, el adivino, el mago, ni que él consulte a los muertos. La persona que se especializa en consultar muertos, que se llama espiritista, mentalista, créanme que tiene mucho trabajo. Va a tener trabajo hasta que le dure la salud. Pero
pero es abominación para con Jehová y es parte del abanico de la nueva era. Si usted, hermano, ha practicado algún tipo de estas cosas que hemos mencionado, ha llevado a la casa a alguien que practica el Reiki, entonces arrepiéntase. Gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Bendecimos tu nombre, Señor, y bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén.